Buenos días, tardes o noches, en esta ocasión hablaremos sobre los componentes de una computadora, más a detalle y en específico a las computadoras de escritorio y qué características deben de tener las computadoras de escritorio tipo para los trabajos de oficina y para las computadoras para jugar videojuegos para que ustedes al ver una computadora rápidamente la identifiquen y ver que valga la pena ya que los pueden estafar al adquirir una computadora y lo peor es que te la den bien cara al doble o triple de lo que vale su producto, también depende en dónde lo puedas comprar ya que para evitar gastar de más también deben de buscar ofertas de los componentes que requieran para tener su propia computadora y dónde están más baratos. En este caso diré unos ejemplos. En este caso aquí en México para nada les recomiendo comprar las computadoras en el Super Aurrera, ya que es el peor lugar para comprar una computadora preensamblada, pero sí conviene comprar el teclado, el ratón, auriculares y uno que otro monitor, pero en donde yo he visto más variedades en el Sam's Club y Liverpool, pero obvio en Liverpool están bien caras, así que también les dejaré en la descripción del vídeo un archivo de páginas de internet donde puedan comprar componentes, pero antes de comprar algo muy caro primero verifiquen que si les llegue compren algo barato primero como un teclado, ratón o mousepad y tomen tiempo de cuántos días se toman en llegar, también graben con su teléfono al recibir el producto y abrirlo para checar que llegó en buenas condiciones y que no llegaron piedras en una caja. Pónganse a grabar para ver también cómo los tratan o las personas que te trajeron el paquete. Primero iniciaremos con las características de las computadoras sencillas para sus clases en línea si eres estudiante, videollamadas si también trabajas desde casa para las juntas que requieran en tu trabajo y obvio para sus trabajos en WL Word, Excel, PowerPoint, etc. Deben de tener las siguientes características. En el procesador lo más importante es que tengas gráficos integrados o dedicados para evitar comprar una tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica que por la situación actual están bien caras y están escasas. Por ejemplo, yo tengo una laptop Acer con un Intel Core i5 que obviamente tiene gráficos integrados ya que en las laptops generalmente hay una estampa con sus respectivas características. La versión del procesador que en mi caso es el Intel Core i5 el 2450M a una velocidad de 2.5 Hz, después me pone la versión de los gráficos integrados que tiene el procesador que es Intel HD Graphics 3000, lo siguiente más relevante e importante sobre mi laptop es que solo tiene 4 GB de memoria RAM que es de tipo DDR3 y de almacenamiento un disco duro tipo HDD con un total de 750 GB. Esto se los menciono para que se den una idea por si van a adquirir una laptop mínimo tenga 8 de RAM, tenga gráficos integrados y un buen almacenamiento. Bueno, le seguimos con el procesador. Las características más importantes son: la primera más importante es que tenga gráficos integrados. La segunda que tenga 4 núcleos y 4 hilos que es lo que yo les recomiendo. El tipo de socket que tenga para que sea compatible con la tarjeta madre. Ver qué tipo de memoria RAM admite si es DDR3, 4. Esto es para saber qué tipo de memoria RAM debes de comprar y colocarla en la tarjeta madre y su frecuencia de reloj base. Por lo general estos dos datos vienen juntos y recomiendo para los procesadores con gráficos integrados comprar dos memorias de 4 GB de RAM con la frecuencia de reloj similar a las que marca en el procesador para que vaya mejor en cuanto a rendimiento ya que los procesadores con gráficos integrados van mejor con dos módulos de 4 GB que con una memoria RAM de 8. Ojo con esto que les digo que a veces en la descripción al querer comprar un procesador con gráficos integrados te mencionan que va a mejorar Dual Channel. Esto es lo que debes de saber para elegir un buen procesador y mi última recomendación es comprar un procesador de Intel de los últimos procesadores que sacaron porque son los más potentes o de la 10ª generación igual están chidos, el que encuentres y mejor te convenga para cumplir con tus necesidades laborales. Pero también debes de saber esto antes de adquirir un procesador, también deberás comprar una buena pasta térmica y saber si el procesador que vas a comprar viene con un disipador de aire para tu procesador y evitar que se queme. En Intel son bien troles, no avisan a veces que viene o no viene un disipador de aire para tu procesador y aquí también recomiendo comprar un buen disipador de aire porque la refrigeración líquida no la necesitas si solo tu computadora la vas a ocupar para trabajar desde casa y hacer archivos de Word, así que mejor compra un buen disipador de aire como mínimo los Cooler Master que son muy buenos, bonitos y baratos. Algunos de sus disipadores de aire tienen lucecitas y no son muy caros, rondan desde 800 a 1000 pesos.
También comprar una buena pasta térmica la cual esta protege a tu procesador de que se te queme. Busca la pasta térmica marca Noctua, una de las mejores es la Thermal Grizzly, la cual obvio al ser una de las mejores son caras a pesar que solo compras 3 gramos no más de la pasta térmica, pero valen la pena. Pero a veces igual en la compra de un procesador viene una jeringa o bolsita de pasta térmica para el procesador, y cuando viene un disipador al comprar un procesador normalmente viene en la parte donde vas a colocarlo en el procesador, ahí viene tantita pasta térmica para poder proteger el procesador, y por eso tienen que checar esto. Pero yo les recomiendo comprar un buen disipador de aire y una buena o decente pasta térmica para cuidar de su procesador. Así que verifiquen que incluya un disipador o pasta térmica en la compra de un procesador, de lo contrario van a tener que comprarlo aparte. Vamos con la tarjeta madre. Primero el tamaño que esta tiene, si es AATX, micro AATX, entre otros tamaños para poder elegir después un gabinete que sea compatible para poder poner esta tarjeta madre en un gabinete y atornillarlo. Nota que algunos gabinetes admiten hasta 3 tipos de tamaños de tarjetas madre para poder colocarla. Segundo paso muy importante es que hay que verificar el tipo de socket que tiene para poder poner el procesador y verificar si es el mismo para que sea compatible, porque de lo contrario no encajará y no reconocerá el procesador, y en peores casos arruinarías el procesador al dañar un pin o varios de los muchos que tiene, y por eso es muy importante que sean del mismo tipo de socket. También checar que esta tarjeta madre acepte la generación o modelo que pertenece el procesador que elegiste. Por lo general admite varios tipos de una generación, u otras placas madres admiten más variedad o menos. Ya que de lo contrario a veces te dicen que sí los admite, pero necesitan una actualización desde la BIOS para que sean compatibles y no tenga errores. También checar qué tipo de sistema operativo admite, si es Windows, Linux u otro. A veces se ponen las tarjetas madres bien fieles ya que solo aceptan a un sistema operativo, y rara vez veo a unas tarjetas madres que acepten más de un sistema operativo, y esto también aplica de veces a la versión del sistema operativo que sea. Así de exigentes son esas tarjetas madres a pesar de tener hijos XD. Chiste informático XD. Bueno, le seguimos. Después verificar qué tipo de memorias RAM admite y a qué velocidad de reloj máxima esta tarjeta permite ir, ya que de lo contrario si no es el tipo de memoria RAM que admite puede que no te la detecte y obvio no funcionará. Y en la velocidad de reloj, o si colocas una memoria RAM que va con más velocidad de reloj de la que admite, esta va a estar limitada a la que la tarjeta madre permite y solo irá a la velocidad máxima de frecuencia de reloj que permite la tarjeta madre, y a veces se autoconfigura para que no exceda el límite e ir al mismo ritmo que la frecuencia máxima de la tarjeta madre. Pero a veces si no lo autoconfigura la tarjeta madre deberás configurarlo desde el BIOS para regular su frecuencia de las memorias RAM, ya que de lo contrario estas se calentarán bastantes. Pero hay ciertas memorias RAM que tienen disipación la cual permite que no se quemen, pero igual les recomiendo no exceder el límite de la frecuencia que la tarjeta madre permite. Después ver el medio para que se puedan conectar a internet. La mayoría se conecta por el cable Ethernet y te dirá por cable Ethernet, o a veces aparece una gráfica que marca una palomita que significa que si tiene esa conexión, pero también verifiquen que tenga una tarjeta Wi-Fi para conectarse mediante internet por Wi-Fi. De lo contrario si no se pueden conectar el internet por cable Ethernet porque su hermano mayor u otro familiar se conecta por cable, pues compren una tarjeta Wi-Fi para conectarse a internet. Después los puertos de almacenamiento que tiene. Nota. Mencionaré los que yo conozco. El puerto M.2, y porfas pongan atención para ver qué versión de M.2 su tarjeta madre admite, ya que yo sepa hay 3 versiones de puertos M.2 para su sistema de almacenamiento SSD, la cual es muy importante para que prenda un poco más rápido tu computadora. En este tipo de almacenamiento deberás poner el sistema operativo como el Windows, Linux, entre otros. Y los programas más importantes para que abran rápido como el Word, Excel, su navegador que usan, etc. Eso sí, yo les recomiendo que no la llenen, que le metan la mitad o 3/4 partes de su capacidad para que no se sature, y como recomendación solo poner programas esenciales aparte del sistema operativo que realmente ocupan, y los otros programas y archivos para un disco duro. Es muy recomendable comprarle un disipador, un protector térmico, pad térmico a su SSD M.2 para que no se queme. El SATA 3 para uno o más discos duros. O puede ser otra versión de puerto SATA. Donde pondrás tus otros programas y archivos. Recomiendo que elijan un disco duro con esta velocidad de 5200 RPM o más para que abran rápido tus programas o archivos y traspase un poco más rápido tus archivos a una USB. Y por último el puerto del monitor, si es HDMI, DisplayPort u otros, para elegir un monitor que tenga una de estas entradas.
Checar cuántos puertos para ventiladores tiene, recomiendo que tenga 2 para el disipador del procesador y otro que quieras agregar en un futuro o usar un ventilador que incluya el gabinete. Opcional checar que tenga como mínimo 2 puertos USB para poner una extensión y puedas poner un ratón teclado en ese puerto USB. En cuanto a la memoria RAM para las computadoras sencillas con procesadores que tengan gráficos integrados, recomiendo que tengan 2 memorias de RAM y cada una con una capacidad de 4 de memoria RAM, un total de 8 GB de memoria RAM para hacer el Dual Channel, pero igual la arman con 4 de RAM. Chequen qué tipo de memorias RAM son, si es de DDR3, DDR4, etc. y su frecuencia de reloj, que es la velocidad en Hz con esos 4 números, y que éstas sean compatibles y admitan esta velocidad en la tarjeta madre. Les recomiendo que sean de la misma frecuencia que la memoria de reloj del procesador, tarjeta madre y RAM sean las mismas. Lo mínimo que recomiendo que superen los 2000 de Hz a 2666 para que vaya bien su computadora. Esta es opcional en elegir memorias RAM que tengan un disipador para que no se calienten tanto y tengan buena ventilación, así evitará que éstas se quemen. Aún así no es necesario, ya que depende si tu gabinete es espacioso, para que fluya muy bien el aire y así tenga una muy buena ventilación. Tipo de almacenamiento: yo les recomiendo tener una SSD M.2 y después poner un disco duro. Checar en la SSD M.2 la versión que acepta la tarjeta madre para buscar una SSD M.2 con ese tipo de puerto y así elegir una SSD M.2 como mínimo de la marca Kingston, que son buenas y baratas. También recomiendo comprarle un disipador de SSD M.2, pad térmico, para evitar que la SSD M.2 se caliente, y recomiendo sea de 120 a 240 GB de capacidad. Recuerden, en este SSD M.2 tendrán que instalar el sistema operativo. En cuanto al disco duro, chequen qué puerto SATA es, buscar uno con 5400 como mínimo de RPM o más. Aquí depende qué cantidad de gigabytes quieras tu disco duro para meter tus archivos u otras cosas, aquí depende de tus necesidades. En la tarjeta gráfica no la necesitamos si elegimos un procesador con gráficos integrados. Solo les voy a decir que para computadoras sencillas las gráficas de gama media o alta no sirven para nada, a menos que tu carrera sea de diseño gráfico y demás cosas de modelos 3D u otros subtemas que tengan esa carrera de estudio. Los únicos modelos que te ayudarán a hacer dicho trabajo es una tarjeta gráfica cuadro de Nvidia, pero están bien caras, además de que si necesitan trabajar en esto, como mínimo según mi opinión su computadora necesitan estas características en general. Necesitan un procesador con 6 núcleos como mínimo o más, con 12 hilos como mínimo o más. Un mejor disipador de calor, uno de torre aunque sea de aire, pónganselo a su procesador ya que lo están forzando al hacer estos trabajos tan pesados. O un enfriamiento líquido. Memoria RAM como mínimo tener 16 o más gigabytes de RAM, mientras más mejor, pero igual basta con tener 16 o más gigabytes de RAM a 32 gigabytes de RAM y un disco duro con bastante almacenamiento como mínimo 1 terabyte o más. Para guardar tus trabajos, pero yo les recomiendo tener 2 terabytes para que no se preocupen del espacio y tengan espacio para meter otros archivos. Aclaro, esto es según mi opinión, si me equivoco por favor coméntalo en este vídeo. En cuanto a la tarjeta gráfica a cuadro, como mínimo una cuadro P400, o si tienes dinero una cuadro 2200, que es su modelo, no es lo que cuesta. En el gabinete, antes de elegirlo, busquen en la descripción de su tarjeta madre su tamaño y ese tamaño nos basamos para buscar un gabinete que sea compatible. Aquí hay dos cuestiones: si tu presupuesto es ajustado, compra el más barato, o si no lo es, compra un gabinete que a ti te guste estéticamente, pero yo les recomiendo elegir un gabinete que les guste, que sea espacioso y como mínimo tenga rejillas para que tenga un buen flujo de aire o un ventilador incluido. Ahora vamos a algo también muy importante de cómo elegir la fuente de poder. Para saber elegir una buena fuente de poder debes de buscar en la descripción de cada componente que elegiste para saber cuántos watts consume, y así al tener todos los datos de todos tus componentes los sumas. Nota que a veces no te aparecerán en esa medida de cuántos watts consumen en total o todos tus componentes, a veces aparecen en voltios, por lo tanto tendrán que buscar una fórmula para transformar la medida de voltios, u otra que te aparezca a watts. El primer paso que les recomiendo para ahorrarse un gran cálculo es buscar una página donde pongan los componentes que ustedes eligieron. Para buscar varias de estas páginas busquen PSU Calculator. Recomiendo que elijan la calculadora de Cooler Master, ya que su interfaz es muy sencilla para una computadora muy sencilla que no requiera de tanto.
Y el resultado que les dé en este caso es 286 watts. Es recomendable sacar que 286 dividir entre 100, su resultado es 2.86, este resultado 2.86 lo multiplicamos por 80 y nos da un total de 228.8 y este resultado que es 228 lo sumamos con el valor del consumo total que es 286 y de resultado nos da 514.8, por lo tanto debemos de comprar una fuente de 550 watts y tener como mínimo una certificación de 80 plus bronce a silver, esto para computadoras sencillas y PC gamers de entrada. Para una computadora gama media o alta, que aquí entran las computadoras para jugar de gama alta, las computadoras de arquitectura y demás, tengan sí o sí como mínimo una certificación silver a gold, yo les recomiendo si pueden compren una fuente con certificación gold. Porque elegir una fuente de mayor capacidad, es importante que al comprar una fuente no esté esta al 100% de uso, el consumo total de los componentes que consume la computadora debe de ser del 60% de la capacidad total de una fuente de poder, por lo que si usas la fuente de poder al 100% corres el riesgo de que tu fuente de poder queme tus componentes que tanto te costaron y por eso para nada recomiendo una fuente genérica. También deben de tener como mínimo un buen regulador. Yo les recomiendo los Koblenz con una protección de 80 Platinum el de 1200 watts, para protegerla de los altos y bajos picos de corriente de aquí en Latam, como de los apagones, y eviten jugar cuando estén las tormentas eléctricas porque su computadora se les friega. Ahora que ya expliqué las características que debe tener de una computadora sencilla para estudiar, trabajar, para las videollamadas y una computadora para diseño gráfico. Ahora si vamos para una computadora gamer, para jugar bien chido a 60 fotogramas por segundo, Full HD y sobre todo a un buen precio, allá vamos. Chequen las características generales más importantes. Su procesador debe de tener como mínimo 4 núcleos y 8 hilos. Que tenga gráficos integrados su procesador y sean de la última generación que sacaron de su marca, por ejemplo Ryzen fueron los 5000G. El tipo de memoria que admite recomiendo que sea DDR4 y su frecuencia de reloj base sea de 2666 Hz o más, a 3200 Hz son unas buenas características para una computadora para jugar. Cómprenle un buen disipador de torre de aire que yo recomiendo. Para que se eviten pedos con el enfriamiento líquido. La tarjeta madre tenga como mínimo un puerto M.2 NVMe, que así se pronuncia en inglés, ya que este tipo de memoria de almacenamiento es de las más rápidas. Si se consiguen una de 1 terabit o medio terabit les irá bien, recomiendo comprarle un disipador de M.2 del mismo tipo que es la SSD, después con un disco duro de 1 tera o 2 con una velocidad de 7200 o más de RPM les irá bien para que les corra bien los juegos. En memorias RAM, 2 módulos de memoria RAM, cada una de 8 GB de RAM para un total de 16 GB de RAM. Recomendación de comprar unas memorias RAM con disipación. Por el momento no recomiendo comprar tarjetas gráficas que están bien caras, aguanten con sus gráficos integrados, pero también recomiendo saber qué tipo de PCI Express tienen su placa madre, para saber elegir una buena tarjeta de vídeo en un futuro donde bajen de precio. Un gabinete que sea muy espacioso, para que tenga un buen flujo de aire, también te debe de gustar y debe de tener ya sea un ventilador frontal o trasero para una buena ventilación. Ahora vamos a algo también muy importante de cómo elegir la fuente de poder. Para saber elegir una buena fuente de poder debes de buscar en la descripción de cada componente que elegiste para saber cuántos watts consume y así al tener todos los datos de todos tus componentes los sumas. Nota que a veces no te aparecerán en esa medida de cuántos watts consumen en total o todos tus componentes, a veces aparecen en volts o voltios, por lo tanto tendrán que buscar una fórmula para transformar la medida de volts o voltios, u otra que te aparezca a watts. Así que cuando tengan el resultado continúen para ver el vídeo para el segundo paso, que es en hacer tú mismo el cálculo. Aquí dejaré el segundo método, que es hacerlo de manera manual, sin páginas, con tu calculadora y con papel y lápiz. Prepárense para la otra clase de cómo elegir una buena fuente de poder. Una vez ya tengamos el total de lo que consumen todos tus componentes, tendrán que sacar ya sea el 20% de su resultado del consumo total de watts. Aquí un ejemplo, supongamos que tengo en un consumo total de 435, este número le sacamos ya el 20%, por lo tanto el 20% de 435 es 87, el cual lo podemos sacar si 435 lo dividimos entre 100, después hacemos una resta de 435 menos a 87 y el resultado
resultado es 348 y finalmente una suma de 348 más de la suma inicial del consumo de watts de todos tus componentes que es 435 y el resultado es de 783 y esa medida buscamos una fuente de poder que esté por ese nivel ya sea una fuente de 750 watts a una fuente de 800 watts, para que no usen el 100% de la capacidad de la fuente de poder esto en general y estos cálculos depende de qué grado sea la certificación de la fuente de poder, recuerden que es mejor irse a la segura que lamentar después de no elegir una buena fuente de poder. Espero les sirva este vídeo el cual me gusta compartirles conocimiento para que no te estafen, te vean la cara de pobre ingenuo y sobre todo para que hagas una buena compra. Y recuerden en tener al menos un buen regulador, yo recomiendo el Koblenz de 1200 watts con una certificación de 80 Plus Platinum. También como mínimo para un buen monitor es de mínimo 75 Hz a 144 Hz. Ya que igual están caritos los monitores, nos vemos y espero les guste el vídeo, comparte el vídeo, dale un me gusta y comenta qué tal te pareció.